Es una manera práctica, es una manera pedagógica que enseñamos a los niños, niñas, a la comunidad en general a prevenir, a detectar y a denunciar el abuso sexual infantil. ¿Cómo nos sumamos con las entidades? Somos una fundación sin ánimo de lucro, podemos interactuar con todas ellas y brindarles un portafolio de servicios que lleva a la comunidad, deja un beneficio enorme y grande. Es una labor fundamental, importante en el sentido que moviliza, ayuda a articular voluntades y ayuda a gestionar avances importantes y hay que resaltarlo. Para muestra de ello y prueba de ello, este primer encuentro departamental contra el abuso sexual, donde la red se ha convertido pues, en un aliado importante, fundamental para el ICBF, para el departamento del Valle del Cauca, exaltar la labor permanente, constante y desinteresada de la red. En segundo lugar, reconocer su aporte y su contribución al trabajo que estamos haciendo. La problemática es bastante delicada, bastante grave, se están aumentando los casos de denuncia y eso significa que hay un alto porcentaje de casos que todavía no han sido denunciados. La problemática está afectando a las familias en Colombia, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en particular. ¿Cómo ve usted y cómo percibe que la red de sanción social contra el abuso sexual infantil se sume a estos hechos que particularmente para el Valle del Cauca están haciendo historia el día de hoy en este evento que cita a muchísimas organizaciones que están trabajando el tema? Nos sumamos, igual que a todas las organizaciones que hoy asisten a hacer presencia por este tema del abuso sexual infantil, nos sumamos a hacer prevención, nos sumamos tal vez a incitar a la denuncia, nos sumamos a dar muchos argumentos de cómo podemos hacer frente a este abuso que le cambia la vida a los niños, que los lleva a una tristeza profunda, que ellos no saben cómo defenderse. Nosotros damos esos argumentos, nosotros los incitamos a que luchen contra esos miedos, contra esos temores y también nos sumamos a hacer una voz más frente a este abuso.